Oiga, y vamos a hablar de otro tema, hablando de temas económicos. Ayer conversamos en este espacio con la doctora Cristina Ibarra. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Glasgow, de Escocia, y profesora también de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La entrevistamos porque ella acaba de publicar el pasado 3 de septiembre un documento en donde hace un análisis de la situación que está viviendo Sinaloa a partir de que se cumple ya la próxima semana un año de esta guerra entre facciones del cártel de Sinaloa que ha alterado la vida del Estado, que ha afectado las actividades productivas. Hablaba de cifras fuertes en su informe la doctora, comenta por ejemplo la pérdida de más de 20,000 empleos en sectores como el turismo, los servicios, la construcción, que han sido los más afectados por Muy este tarde. En las enfrentamiento últimas entre grupos del cártel de Sinaloa. lo Hablaba hacen. también de una caída del PIB de Sinaloa, hablaba de disminución de las inversiones extranjeras directas. Ese es el estudio que ella hace con base en cifras de las encuestas del INEGI, pero el gobierno de Sinaloa, como dicen por ahí, tiene otros datos y nos han perdido también ellos dar su punto de vista sobre este tema. Pues ellos dicen algunas precisiones que hacer sobre lo comentado aquí en este espacio por la doctora Cristina Ibarra. Vamos a platicar y está en la línea telefónica de A la Una y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Ricardo Velarde. Él es el secretario de Economía del gobierno de Sinaloa. ¿Cómo está, secretario? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, con el gusto de saludarlo. No sé si que anda usted en la zona serrana y no tiene muy buena comunicación, pero vamos a escuchar su réplica que quiere dar usted a estas cifras que ha manejado la doctora Cristina Ibarra. ¿Cuál es la situación en este momento de la economía de Sinaloa, un año después de este problema que los ha afectado mucho, que es este enfrentamiento entre facciones del cártel de Sinaloa? Claro que sí, Salvador. Primero que nada, reconocer que, pues en efecto, tenemos algún tema que estamos atendiendo y que nos ha encargado mucho el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, pero sí precisar algunas cifras, como bien lo comentas, que de los datos del INEGI, como sabes, pues se han estado actualizando cada trimestre y es en los datos duros que nos basamos, y si bien es cierto, reconocemos que estos 11 meses, el crecimiento importante que traía este gobierno los 3 primeros años, hubo una pequeña baja en el tema del empleo formal con una caída del 2.4, pues hay que hablar también del crecimiento económico que hemos tenido como Estado. Y aquí es donde yo quisiera precisar algunos datos de la inversión privada y la inversión extranjera, ya que pues estos primeros 3 años, casi 11 meses, pues hemos tenido un récord en cifras de inversión tanto privada como extranjera. Iniciando con el dato del primer trimestre del 2025, que si bien es cierto, es un comportamiento cíclico por el tema de la agricultura que viene y nos beneficia y nos pone en el crecimiento del 7%, haciendo el comparativo anual del 2025 contra el 2024, tenemos un crecimiento del casi 2%, lo cual nos genera casi el doble de lo nacional, ¿no? Y este es comparando el primer trimestre del 2025 contra el 2024. Y también pues lo que te mencionaba, ¿no? La inversión privada, lo que llevamos de enero a la fecha del junio de 2025, ¿no? O sea, usted lo que dice es las cifras que maneja la doctora Ibarra en su informe no necesariamente son totalmente exactas en algunos temas. Por ejemplo, ella hablaba de la pérdida de empleos, hablaba de sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, los servicios, decía que se habían perdido más de 20,000 empleos en total. ¿Ustedes reconocen esta cifra? Sí, nosotros reconocemos que hay una baja del 2.4, que es alrededor de 13,000 empleos para el mes de junio. Sin embargo, en el tema no son las cifras tales como hay que reconocer que hay una situación, y es por eso que hoy en día el gobernador nos pide atender la colaboración como Servicio Nacional del Empleo en la generación de empleos, que este año en particular logramos hacer el doble de ferias nacionales y generar un vínculo de 34,000 colocaciones en lo que va del año. Es por eso que estamos redoblando esfuerzos sabiendo de la situación, no se niega la situación. Sin embargo, te puedo decir que con datos duros también, que la inversión privada pues va a más de 114,000 millones de pesos. Esto, por darte un dato, representa un 15% más que el mismo periodo del año del sexenio anterior, ¿De ¿no? dónde está llegando esa inversión? Si podemos saber, ¿es inversión nacional o es extranjera?
Fíjate que la inversión privada que te doy es nacional, el 44% de ella muy similar al de Mazatlán, uno tiene 44.5, el otro 44, son 50,000 millones de la capital del estado que es Culiacán, y también pues hay que mencionar la inversión extranjera directa, que como sabes acabamos de ser nombrado polo de desarrollo en el municipio de Topolobampo. La meta sexenal eran de 2,000 millones de dólares, actualmente ya llevamos 1,700, lo que representa el 85% y vamos a superarlo por mucho, tan así que el gobernador con el polo de desarrollo y los 7 proyectos de gran inversión que hay en el norte del estado nos van a acumular alrededor de 30,000 empleos en los próximos años. O sea, lo que me dice usted, secretario, estamos conversando con el secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa, Ricardo Velarde, es que sí hay una afectación, es innegable e inocultable por esta situación anómala que han vivido en los últimos meses, pero se está, digamos, mostrando signos de recuperación en la economía. Lo que le quiero preguntar es, hemos conversado también en este espacio con los empresarios, con los líderes de la Coparmex allá en Sinaloa, y nos hablan pues de que sí, el cierre de negocios es real, muchos tuvieron que cerrar por falta de clientes, cuando la situación se puso más crítica, se perdieron empleos, se cerraron negocios. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía para apoyar a estos, sobre todo pequeños negocios que tuvieron que cerrar ante la situación anómala que estaban viviendo? Mira, yo te puedo decir que como nunca se han otorgado créditos y apoyos, tan solo en lo que va de septiembre a la fecha hemos entregado 530 millones de pesos en créditos preferenciales para las medianas empresas, casi 2,500 MIPYMES, pero el gobernador adicionalmente a través de la Secretaría de Economía destinó 200 millones de pesos a más de 52,000 beneficiarios pequeños que son desde tianguistas, locatarios, ambulantes, músicos, micronegocios y emprendedores. Este fue un apoyo completamente adicional de apoyos directos en coordinación con muchas de las cámaras como Canaco, Canirac y muchas de las cámaras empresariales. Y es importante tener el dato porque ahorita que nos acaban de anunciar el INEGI, la cifra de población ocupada, te puedo decir que el gobernador recibió con 1,307,000 sinaloenses ocupados y a lo que va de junio del 2025 ya tenemos 1,449,000. Con esto te quiero decir que en la administración del gobernador Rubén Rocha Moya tenemos más de 140,000 sinaloenses que se han incorporado al mercado laboral. Entonces, claro que teníamos 3 años de crecimiento extraordinario como nunca antes. Hubo una pequeña baja, sin embargo, en los números que nos arroja el INEGI, el ENOE y todas las actualizaciones, Sinaloa sigue manteniéndose como uno de los estados muy por debajo de la media y en crecimiento. Ahora, dice un proverbio chino, don Ricardo, que las crisis siempre son oportunidades. Yo le quiero preguntar, porque también he escuchado algunas voces de empresarios de Sinaloa, de gente que está pues metida en este asunto y viendo también cómo resolver estos problemas que han tenido, que pues esto también sirve para darse cuenta que la economía de Sinaloa también estaba un poco inflada artificialmente por dinero, hay que decirlo con todas sus letras, del narcotráfico. Esta es una oportunidad también para sanear esa economía, para ir a una economía pues más real y menos ficticia por todo este dinero que se mueve a veces en estos negocios. Mira, si algo tiene Sinaloa es que es un estado muy resiliente. Yo te puedo decir que los mejores años en crecimiento turístico y de inversión han sido en estos 3 primeros años de administración del gobernador. Después de la pandemia tuvimos un crecimiento exponencial, donde te puedo decir que teníamos en nuestros puertos destinos turísticos importantes los últimos 15 años, no más de 10,000 habitaciones. En estos 3 años hemos construido más de 15 hoteles de cadenas internacionales que ellos mismos, pues obviamente hacen sus estudios de mercado, claro, de potencial y de crecimiento. Y gracias a esto, pues la inversión privada ha sido extraordinaria en estos 3 primeros años. Y en el norte también con las 7 empresas que te comento, que son más de 13,000 millones de dólares. Entonces yo creo que Sinaloa es mucho más de lo que se comenta, tiene mucho potencial. Claro que el problema agrícola, que no viene de ahorita, el tema de la sequía y ni de la inseguridad, nos ha pegado en estos indicadores y números. Sin embargo, pues como bien lo dices, toda crisis es una oportunidad para fortalecernos, y si algo tiene nuestro estado es esa resiliencia, y estoy seguro que el 2026 será de grandes datos y grandes números, porque sigue habiendo grandes inversiones, cadenas españolas como Riu, no nada más
tuvo un crecimiento en estos 3 primeros años, sino que ya viene a ser una inversión que de más de 800 cuartos, así como el Gran Acuario y muchas de las inversiones que tenemos. Bueno, pues vamos a estar atentos a estos datos que están compartiendo en la Secretaría de Economía en el gobierno de Sinaloa y por supuesto pues estaremos haciendo el balance en estos días que se cumple un año de este conflicto que han padecido los sinaloenses. Le agradecemos mucho, don Ricardo Velarde, secretario de Economía del gobierno de Sinaloa. Te agradezco mucho, Salvador, y te saludo a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Ahí está. Nos han pedido esta réplica por lo que se comentó ayer por parte de la doctora Cristina Ibarra. Pues ellos tienen sus cifras, pues ahí está para que usted tenga los dos elementos de información. Y como siempre le digo, usted tiene siempre la mejor conclusión sobre estos temas. Y si me la quiere compartir, con gusto la recibimos y la leemos en un momento más.